Me cuesta llegar a los diseñadores de algunos países, ese es el caso de países de Centroamérica y también de otros países de Sudamérica que no sean Argentina, Brasil o Colombia. Así que cuando encuentro a alguien que me cuente historias de estos países donde tengo menos contactos y donde mi radar tiene poca señal, estoy súper contenta. Quizás es un poco ambicioso, pero quiero poder documentar el trabajo de la región desde este podcast y quiero escuchar las voces menos amplificadas. A los y las gurús del diseño internacional ya los pueden escuchar en otros canales y en otros eventos. Acá van a escuchar algo diferente. Ahora sí, vamos al entrevistado de hoy que viene de Ecuador. Pablo Iturralde es un diseñador ecuatoriano que trabajó mucho para el gobierno y es asesor del alcalde de Quito. En esta entrevista nos cuenta sobre su trabajo de asesor, sobre una campaña de alfabetización, un sistema de rotulación para el centro histórico y sobre el diseño que puede ayudar a hacer una ciudad más amigable con los peatones. También hablamos de cómo colabora con la universidad. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Mucho gusto, hola con todos, mi nombre es Pablo Iturralde, soy diseñador gráfico y estoy desde Quito, Ecuador, muy feliz de conversar contigo esta mañana. Y tenés un estudio de diseño, ¿cómo se llama? El estudio se llama Anima y fue fundado en octubre del 96. Este año cumplimos 30 años. ¿Y qué tipo de cosas hacen? Como estudiamos en una época primero un poco nueva para el Ecuador en temas de diseño gráfico, tenía tal vez unos 5 años la carrera con pequeños institutos. Yo estuve en el Instituto Latinoamericano de Diseño Gráfico, que cuando abrió fue un poco una ruptura respecto a los 2, 3 institutos que habían, uno en Cuenca y 2 en Quito, respecto a la manera de educar, que no era tan práctica, no somos tan buenos dibujantes, no dominamos tanto la mano, pero nos enfocamos mucho en el tema del contenido y del concepto de lo que graficamos. Ok, pero ¿qué tipo de clientes tienen? ¿Qué tipo de proyectos tienen en Anima? Sí, mira, comenzamos de alguna manera bien, o estamos ubicados socialmente en Quito en un espacio donde conocemos mucha gente y éramos 4 socios que tenían esas capacidades. Nos graduamos bien, digamos, de este pequeño instituto de 2 años que tenía un tercer año y arrancamos con una película grande, la primera película importante del Ecuador, Ratas, Ratones, Rateros. Arrancamos con la librería más grande, arrancamos con cosas importantes desde el inicio. ¿Y qué hicieron para la película? En la película yo fui director de arte, terminé siendo director de arte, comencé siendo escenógrafo y creador del cartel, junto con mis compañeros, cartel, utilería gráfica, material para la primera película, gran producción ecuatoriana que pegó fuerte afuera. Ah, mira. Perdón, te interrumpí. Entonces me decías que hicieron películas y qué otro tipo de proyectos. Hicimos mucho gubernamental, en esa época hicimos, no, el Ecuador era un desastre administrativo, no teníamos un ministerio de cultura, eso lo inaugura el presidente Correa, entonces había una secretaría de cultura y deporte y educación, ¿no? Siempre se disminuían. Y tuvimos acceso a que nos contraten para esos pequeños encargos, ¿no? El logotipo de la Secretaría de Educación y Cultura, el logotipo de la Corporación de Artes Cinematográficas del Ecuador, de pequeñas instancias que han ido creciendo en estos 30 años y ahora son poderosas, junto con pequeñas empresas. También que el estudio tenía una característica, había unos 2, 3 estudios grandes en el Ecuador, el de Juan Lorenzo Barragán, Azuca, Giotto, que era de unos hermanos colombianos, también compañeros muy buenos, Belén Mena, gran diseñadora. Yo fui muy malo en el colegio, repetí 2 años, entonces me atrasé a abrir mi estudio con mis compañeros que eran amigos desde el colegio, pero apenas lo abrimos, ellos ya tenían un buen mercado, ellos estaban manejando las televisoras, haciendo rediseños de los viejos maestros ecuatorianos, Peter Musvel, Max Benavides, y cuando abrimos nosotros llamó un poco la atención porque nuestro estudio tenía una cosa espectacular en relación a los otros, un gran café, café a lo bestia, el mejor café del mundo, y nos dedicábamos mucho tiempo a que ese café tenga el sabor adecuado, la cantidad adecuada de café, la Pero temperatura. perdóname, no entiendo, ¿el café era para ustedes y los clientes o era un café abierto al público?
o no, un café dentro, que el cliente que llegaba mientras se divertía viendo cómo se trabajaba en estas tecnologías que en aquella época eran todavía desconocidas, porque la computadora se introduce al mundo social gracias al diseño gráfico, la producción audiovisual y sonora. No habían esas computadoras y de hecho yo venía estudiando en Canadá en un instituto muy importante, el ICARI, que era un instituto en Montreal de tecnología para gráfica. Eso es lo que hice en vez de tomar mi tercer año de estudios en Ecuador. En la tecnología la hice en Canadá, en un instituto especializado. Entonces, al yo regresar, tenía en nuestras computadoras software de animación, software de cosas que eran un poco para los clientes. Entonces, cuando iban estas señoras dueñas de las haciendas que querían que hagamos su logo, las dueñas de restaurantes, de librerías, principalmente mujeres, se encantaban con la colección de libros y el buen café. Entonces era un placer para ellas esperar 1 hora, 2 horas hasta que terminemos lo que teníamos que entregar, porque había un buen ambiente cultural y mis compañeros, que ahora te los seguro conoces de alguno de ellos, eran gente muy culta, digamos, para la corta edad que teníamos. Armaron como un espacio para estar adentro del estudio, ¿no? Para que los clientes se sientan cómodos. ¿Y había un Ellos, proceso un poco más participativo cuando los clientes podían estar ahí como más rato? sí, teníamos una deficiencia terrible en un inicio que era que como éramos 4 socios, compañeros del instituto, realmente éramos 5 amigos, pero uno estaba ya ubicado en una agencia. Entonces, en los 4 abrimos el taller y no entendíamos la lógica de diseño. Eso no nos prepararon en el instituto. Cuando venía un cliente y nos pedía algo, lo que tontamente hacíamos es cada uno de los 4 hacer su propuesta, presentar las 4 y que escoja la que le gustaba. No entendimos el concepto de equipo de entrada. Nos tomó un año darnos cuenta de que más bien todos trabajando en una cosa y no pelear. Y funcionó increíble porque ahí se fundieron. En esa época en el estudio estaba una chica que se llama Ana Galarza, una gran diagramadora editorial. Estaba Víctor Costales, el ruso, es hijo de una rusa, que terminó siendo un gran fotógrafo y artista, es muy famoso ahora en Latinoamérica, y Alberto Montt, un ilustrador ecuatoriano chileno que estudió con nosotros, nos graduamos, él ahora es muy famoso en Chile, en Argentina, en el mundo, es uno de los grandes ilustradores, de hecho tiene este tour del ilustrado con Liniers y Kevin Johansen, hacen juntos esta cosa, ¿no? Él está ya como 200 libros, creo, editados en sus... Pero también esta formación nació de este estudio que tenía esta intención de estar un poco no relacionados, tratar de distanciarnos lo máximo posible del concepto de agencia de publicidad. No nos considerábamos creativos, sino muy objetivos, entender qué necesita y darle lo que es. Y esa diferenciación que la hicimos notoria, porque las pocas entrevistas que nos hicieron, hicimos notar que ese es nuestro diferenciador. No vamos por el lado de cerrar los ojos, pujar y sale una idea, sino de ser muy analíticos. Esa fue la instrucción que recibimos en el instituto. Perfecto. Y una de las cosas que llegaste a hacer es ser asesor del ministro de Educación de Ecuador. ¿Cómo fue eso? Mira, tuvimos varios contactos con el gobierno, con la ciudad a lo largo de estos años para varias cosas, ¿no? Hemos hecho mucho. Yo hice la imagen de la ciudad de Quito, la imagen del aeropuerto, junto con 2 compañeros más, Belén Mena y Silvio Giorgi. Entonces hemos tenido buen encaje con lo institucional, seriedad, cumplir en los tiempos y hacer una gráfica que dé la solución en el tiempo que se necesitaba. Conocí al ministro de Educación antes de que sea ministro por una eventualidad y cuando ganó el presidente Moreno como continuación del gobierno de Correa, le nombró a él ministro y me llamó en una madrugada, casi 12 de la noche, me dijo, Pablo, puedes estar mañana, quiero que seas mi asesor. Y claro, me vino algo muy fuerte encima que no entendía, porque no entiendo de los temas gubernamentales fuera desde mi visión de diseño. Pero en la primera reunión me dijo, tú actúa como actúas en tu trabajo. Eso es lo que necesito que hagas acá. Entonces, obviamente de temas institucionales no es mi área, pero lo primero que hice es limpiar el ministerio, y es el ministerio más grande del Ecuador, de toda la propaganda que quedó de la época de Correa, que Correa fue un gran presidente, posiblemente el mejor de la historia del Ecuador, pero tuvo una gran falla que fue haber confiado sus comunicaciones a un publicista. Eso es lo que lo mató ahora. Ahora estamos envueltos en la peor historia del Ecuador. Tenemos una institucionalidad oscura, cercana a Epstein, o sea, muy, muy feo lo que vive el Ecuador. Y eso viene desde hace unas 3 presidencias, es decir, el momento que yo entré a trabajar al gobierno comenzó a podrirse todo, por eso tuvimos que salir, el ministro salió porque le cortaron 1/3 del presupuesto a la educación, pero el trabajo que yo pude hacer fue
encargarme de cuando veía una campaña de las importantes nacionales, por ejemplo, la campaña nacional de alfabetización, igualación académica, y tenía el nombre de un personaje, brandear de manera inteligente estas, la gran fiesta de la lectura, campaña nacional de lectura y un nombre de algún prócer. Los convertí en la campaña Yo Leo y la campaña Todos ABC, la campaña Más Unidos, Más Protegidos. Y traté de entender que, claro, los ministerios no manejan bien eso porque confían en agencias de publicidad. La publicidad te vende las soluciones gubernamentales de la misma manera que te vende un chicle, un pañal. Y eso es lo que había pasado en la administración de Correa. Le habían puesto una ligereza a la comunicación gubernamental y un poco mi intención fue estabilizar eso y darle un poco el peso institucional que la educación ameritaba. A ver, ¿me contás, por ejemplo, de la campaña Yo Leo? ¿De qué se trata? Mira, la campaña era una campaña que tiene todo el Ministerio de Educación está obligado a promover la lectura. El Ecuador es un país que lee menos de un libro por año. ¿Te imaginas? Argentina creo que lee 5 por mes, ¿no? Entonces no tenemos lectura. Entonces había una intención de establecer la cultura, pero los formatos visuales que te promueven la lectura tenían unos nombres rimbombantes y una estructura que te hace pensar que la lectura es complicada, que es científica, que es política. Y yo traté de darle un elemento a partir de un sello que dice yo leo, nada más. Y que cada niño que ha leído un libro tenga ese emblema puesto, un pin en su pecho que dice yo leo porque ya leyó. El niño que lee, el niño que progresa. Entonces con eso le expliqué al ministro, me dijo brillante, vamos, todo se mantiene igual, la estructura institucional del gobierno se mantiene igual para la campaña, pero ya no decimos campaña nacional de lectura, señor Pedrito Pérez, no sé cuánto, sino yo leo. Y eso pudo estar en todos los colegios en un símbolo y los niños andaban con camisetas. Lo mismo la campaña de alfabetización, que tenía un nombre tan grande que no significaba lo que es. Y de repente se llama Todos ABC, ¿no? Todos alfabetizados. Para vos es muy importante esto de la diferencia entre la publicidad y contratar un estudio de diseño gráfico. ¿Cuál es el proceso del diseño de una de esas campañas que lo hace tan diferente a la publicidad? Yo creo que un poco el futuro de lo que tú haces. Cuando uno hace una marca, yo preveo en mis manuales por lo menos 25 años, porque le afirmo a mi cliente que si dentro de los próximos 25 años algo pasa con su marca, yo me hago responsable económicamente. Yo pago su nueva marca, el arreglo, lo que haga falta, porque trato de darle a mi cliente una marca para que no contrate publicidad de los próximos 25 años. Le doy manuales donde están todas sus posibles piezas, variables activas, más gritonas, todo lo que haga falta que no salga del límite. Y la publicidad, con tal de vender el producto, es capaz de sacrificar la marca, ¿no? Si tengo una bebida que es pura azúcar, pero si quiero venderla, digo que tiene vitamina C, porque en Ecuador es muy permitido mentir. Entonces vendo el producto, la bebida con vitamina C, que 25 años después nos enteramos que no tuvo. Esa es la bebida que yo tomé de niño, fresco solo, ¿no? Todo el Ecuador es una gran mentira desde el lado de la publicidad y asimismo ha sido desde el lado de la propaganda política. Por eso, un poco la diferenciación que yo trato de hacer es que esto es comunicación seria, que yo no estoy pensando en el impacto a corto plazo, estoy pensando en el funcionamiento a largo plazo y eso me ha costado mucho tiempo. Ahora tengo esa capacidad. Hicimos logos en los 90s, que son los líderes actuales del Ecuador en sus rangos, supermercados, banca, medios de comunicación, ciudades, aeropuertos, películas, libros, son los que han logrado estar ahorita en el recuerdo de los ecuatorianos, ¿no? Hay una gran película, esa que te digo, Ratas, Ratones, Rateros. Cuando nos contrataron, él hizo la búsqueda entre los 3, 4 diseñadores importantes del Ecuador y decidió ir con nosotros, nos dio una opción. Y en la primera semana de ideas, él tuvo un poco de conflicto porque las imágenes que presentábamos o las ideas eran un poco más conservadoras, pero cuando vio la campaña estructurada, no pensó más. Entonces ahí nos pidió que por favor entremos al rodaje, que vayamos a hacer, que le demos toda la atención a su película. Salí un año del estudio junto con una compañera para dedicarme al 100% a la película. Luego de eso hice unas 20 películas más. Ah, wow. Y trabajé con John Malkovich, trabajé con Javier Bardem, Meg Ryan, David Morse. Cuando vos trabajaste también para el alcalde de Quito, ¿cierto? Me interesa especialmente tu trabajo en el sector público y eras un asesor. ¿Qué tipo de asesoría hace un diseñador gráfico? Sí, mira, estoy todavía en el ejercicio. Entré a mediados de 2023. Estoy todavía como asesor del alcalde Pavel Muñoz. Él, te cuento, tengo un restaurante, yo aquí en el centro histórico, vivo en el centro histórico de Quito y tengo un restaurante que se llama La Caponata. Y ese restaurante tuvo un impacto muy importante en el centro histórico. El centro histórico de Quito es un lugar, a pesar de toda su fama y su belleza, es un lugar en crisis porque no vive gente.
el municipio, por darle la prioridad al centro histórico como un gran museo patrimonial o como un gran mercado comercial que siempre fue, se olvidaron de que es un barrio y en los últimos 40, 50 años se ha ido toda la población del centro histórico. Se ha ido casi el 95%, así para que Pero sepas. eso porque hay muchos departamentos alquilados por temporario. No, 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 todos esos departamentos son bodegas del gran mercado. Ok. Y por haberle dado una prioridad tan grande al vehículo y al comercio y al turismo, se olvidaron de que ahí viven viejitas que necesitan silencio para hacer su siesta, de que tiene que haber una vereda ancha para caminar, tiene que haber sus árboles para la sombra. El centro histórico es un lugar para animales. No hay sombra, no hay bebederos, no hay un mobiliario público, no hay veredas, todo para el carro. Entonces, un poco en este restaurante durante un año y medio, un compañero con el que ahora trabajo en la alcaldía, hicimos un conversatorio con los vecinos para entender la problemática del centro y del hipercentro de Quito, que cuando uno lo averigua, lo investiga desde el punto de vista urbanístico, está en crisis. Todo Quito ha abandonado la ciudad para ir a los valles, que es un lugar bello, con un mejor clima, pero abandonaron las zonas densificadas, como que ahorita de Buenos Aires salga todo el mundo y quede la ciudad en abandono y poco a poco se ven puntos oscuros, venta de drogas, prostitución, mafias. Eso es lo que está pasando en Quito. Entonces, en esta casi año y medio de conversatorios todos los martes en la noche sacamos un resultado. El problema de Quito es el abandono causado por estos puntos específicos. Y luego venían elecciones, así que decidimos invitar a los candidatos a alcaldes a que conversen con los vecinos del centro histórico y atendieron a nuestros llamados 6 candidatos, entre esos el actual alcalde. Todos tenían sus visiones, ¿no? Quito necesita desarrollar el turismo, somos el centro histórico más grande de América, bla, 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 bla. Y nosotros peleábamos, no, mira, por esas políticas estamos así, no hay gente, el transporte no hace caso, las veredas son inexistentes. Y cuando él dijo, bueno, mejor, cuando habló el alcalde actual, él entró, iba a hablar y dijo, no, están aquí, veo que hay gente que entiende de su problema, cuéntenme ustedes su problema. Y él se cayó toda la charla. Entonces el barrio pudo decir cosas muy argumentales y él estuvo con su equipo técnico con el que entraría a la alcaldía y cuando ya oyó todo dijo, me parece fantástico que sea en un barrio tan organizado que conozca su problemática y si yo gano, me comprometo. Primero preguntó si tenemos esto por escrito y el compañero se acercó y le entregó el documento, le dijo, está por escrito, punto por punto. Y le dijo, me comprometo que si yo gano, este equipo pasa a la alcaldía con un representante para que ustedes elaboren su plan centro histórico. Y ganó y a las 3, 4 semanas nos llamó. Nosotros tenemos desde el restaurante unas caminatas por el centro histórico, turísticas nocturnas, con una copa de vino para conocer los lugares. Así que hicimos 2 caminatas y en una de las caminatas pidió a su equipo de comunicación que prendan cámaras, luces y firmó ejecútese en el proyecto y abrió las cámaras y dijo, desde hoy abro un espacio para los vecinos del centro histórico a que manejen su proyecto. Y 2 semanas después ya me escogió a mí y me pidió que suba a la alcaldía. Vos Entonces vivís en estoy ahí. vos sos un vecino también. Sí, no estoy a 2 cuadras del Palacio de Gobierno, sí. Ok, y entonces, ¿cómo seguiste con ese proceso participativo para tener a los vecinos Mira, me dando organicé ideas? con dos cosas principales. Una, la elaboración del proyecto que el alcalde escuchó, que es que la salvación del centro histórico está en devolverle al peatón, al residente, sus condiciones, veredas, árboles, mobiliario, bebederos, basureros, wifi, seguridad, silencio, cumplimiento de las normativas, no ruido visual. No sé si tú sabes, yo hice en el año 2003 un proyecto aquí en el centro histórico, que es el sistema de rotulación de publicidad exterior del centro histórico, que se hizo muy famoso porque fue el primero en el mundo en eliminar todos los letreros, todos, absolutamente todo tipo de contaminación que afecta al patrimonio y reemplacé esos letreros por pequeñas letritas que dicen el nombre del local, pero que no tienen logo, ni colores, ni tipografías. Todos están hechos con una tipografía casi imperceptible, que es una variante de la helvética, la Swiss 721, y con eso hice sistema de rotulación, señalética, comunicación, todo lo que sea la ciudad con la tipografía menos llamativa, para que no pelee con el patrimonio. Y esa norma, con esa hice esos formatos. Ahora cuando el alcalde vio mi trabajo, ya después de eso me dijo, retomamos tu señalética, retomamos, ponemos al día el sistema de rotulación, porque ahora hay más de 120 ciudades que han seguido el modelo Quito, inclusive Sao Paulo. Sao Paulo se limpió en el año 2007, Quito en el 2003. Ya solamente que somos un distrito pequeño, a Pero pesar de ser discúlpame, el... perdón, ¿no? Que pregunte, pero la tipografía y los carteles y la cartelería de la ciudad no son parte del patrimonio histórico, ¿no tienen también su historia e identidad?
Sí, pero es una historia temporal. Ningún letrero se queda más de 10 años. Es lo que dura el comercio, ¿no? Entonces yo vi y presente, hay una charla TED que te recomiendo ver. Pon charla TED Pablo Iturralde, Centro Histórico. Entonces ahí está completa la descripción, cómo fue, de dónde proviene y por qué las propuestas técnicas de diseño que yo di. Esto lo hice antes de estar en el municipio, ¿no? Porque soy profesor en la Universidad de las Américas de Quito y ellos tienen su espacio con las charlas TED y ahí me invitaron a que haga esta charla puntualmente. Y en esto de Entonces estas ahí 120 ciudades que imitaron este tipo de limpieza de la ciudad, ¿vos participaste en esos proyectos también? no, no, de hecho me enteré cuando Stefan Sackmeister viene a Quito en la búsqueda de información, porque él supo de esto, él visitó Quito por algunos motivos, y cuando un colega diseñador, Esteban Salgado, muy importante, que dirige también una revista de diseño y procesos de eventos y todo, él lo invitó a Stefan Sackmeister y se fueron a recorrer Quito. Él cuando vio el centro histórico, le preguntó a él, ¿y esto? Porque era una locura, un centro histórico sin publicidad. Entonces él le dijo, esto es el proyecto de un colega que se llama Pablo Iturralde, y me dijo, mañana cenemos con él. Entonces me llamó Esteban y me dice, oye, estoy con Stefan Sackmeister, quiere conocerte por el tema de Quito. Entonces nos fuimos a comer y él me dijo, primero ellos hablaron en inglés, ¿no? Sí. Entonces Stefan le dice al Esteban, le dice, ¿es de este el chico del que hablamos ayer? Y le dice, sí, dice, ok, increíble. Entonces yo, ¿de qué hablaron? Entonces ahí me cuenta, me dice que estuvimos en el centro histórico, vi todo esto, se quedó asombrado Estefan, entonces el Estefan me pregunta, ¿de dónde sacaste esto? Entonces le digo, soy quiteño, vivo ahí y el problema es ese, es una ciudad que no tiene vida humana, solo en el día, comercio, prostitución, turismo, pero en la noche es un lugar muerto, ¿no? Y yo le digo, todo esto tiene que ver con el maltrato de la ciudad al ciudadano, y uno de los elementos es el ruido visual. En una ciudad, primer patrimonio cultural de la humanidad, 340 hectáreas de patrimonio, eso no existe en toda América y en muchas partes del mundo, no hay, es brutal el centro histórico de Quito y está en un abandono que da ganas de llorar. Entonces, le expliqué que mi idea era favorecer 100% al patrimonio porque lo comercial va y viene y no necesitamos, hay maneras, hay directorios comerciales, hay como hacer sistemas en los que la gente encuentre su local sin afectar a la ciudad. El municipio de Quito en aquella época aceptó lo leyeron, me tenían que dar la respuesta en un día y se demoraron 3 semanas y me llamaron y me dijeron 100% ok, nos hemos demorado en tomar la decisión porque es dura, no es pelearse con todo el comercio del centro histórico, que es el lugar más importante de ventas de cosas en el Ecuador. Es el centro comercial más grande de todo el Ecuador, la calle del centro histórico de Quito. Y entonces esto fue un impacto positivo. 3 años después, Sao Paulo lo toma para la ciudad completa. El alcalde de Sao Paulo, Gilberto Kassab, que era un hombre de derecha, toma esta decisión que fue tan valorada en todo el mundo. De repente los grandes letreros sobre los rascacielos, todo abajo, ni un rasgo de publicidad en el espacio público, y tuvieron ellos mediciones de salud mental, mediciones de orden, de coherencia ciudadana, y todos los niveles mejoraron. La publicidad era el enemigo. Entonces, en el Centro Histórico de Quito nos dio este favor porque UNESCO dio el ok muy positivo, lo comenzó a reproducir en otras ciudades patrimoniales. Aquí tenemos a la representante de UNESCO que ha estado muy feliz con eso. Y un poco esa fue mi intención con el tema. Una vez entrado a la alcaldía, mi intención era recobrar, no desde el lado gráfico, mira que yo no soy el asesor en temas de comunicación visual. De hecho, Quito tiene ahorita una nueva marca ciudad que desde mi punto de vista es muy mala, linda pero mala, ¿no? ¿En qué sos asesor? Esto, yo soy asesor centro histórico e hipercentro de Quito. Ahí entro en una nueva etapa que para mí es nueva. Yo como diseñador gráfico entiendo del concepto de diseño porque he sido profesor toda la vida y me toca ampliar la palabra diseño, pero esta vez me topo con un formato de diseño que conozco poco, que es el diseño urbanístico, tratar de entender la calidad de vida de la gente de acuerdo a la manera en la que viven y los entornos que le acompañan, las uniones. Quito, el centro histórico, no sé si conociste, pero es una brutal belleza en abandono, ya que Sí. tiene ciertos picos donde está prendido Palacio de Gobierno, los del evento, los restaurantes, pero hay otro barrio lejos, la unión entre el uno y el otro no existe porque son lugares oscuros, y no oscuros porque no hay iluminación, sino porque la lógica institucional ha hecho que el centro histórico esté ocupado por el municipio de Quito. Los mejores lugares de planta baja le pertenecen a una institución burocrática que 4:30 cierra su puerta metálica y se va. Y esos puntos, entonces, uno de los puntos que le pedimos al alcalde es la cesión de las plantas bajas para favorecer la vida nocturna del centro histórico. El cambio de la puerta de metal por vitrinas, vitrinas abiertas, que nunca se hizo por la inseguridad.
Entonces, toca potenciar desde el lado de seguridad. Digamos, es un aspecto bien amplio, pero a lo que trata es desde el diseño urbanístico, mejorar las condiciones humanas, ampliar veredas, generar arborización, servicios y controlar las ordenanzas que impiden la vida tranquila. Por ejemplo, los enganchadores, no sé cómo les llaman en Argentina, que afuera de un restaurante hay un tipo que te invita a que entres a, venga, venga, rico almuerzo, 2.50, pase, 2.50, pase, hay pollito. Ah, Y sí. te mismo los que venden cosas, lo mismo los que cantan en la calle, porque hay una ordenanza desde el año 86 que prohíbe el uso de parlantes en el espacio público. Nunca se respetó. Entonces, ahorita mi presencia es tratar de que se cumplan las ordenanzas que favorecen a la mejor calidad de vida en el centro histórico, porque mi idea es esa. Ahorita yo vine a vivir al centro histórico en el año 2001 y éramos 82.000 habitantes en un espacio donde caben 400.000. Ahora somos 24.000. O sea, es una Ok. crisis brutal, es más fuerte que la migración que tuvo el Ecuador en el feriado bancario, que fue uno de los momentos más duros de la historia. El abandono de gente del centro histórico es más que eso, pero no se nota porque el centro está vibrante en el día. Es a las 7 de la noche que comienza a verse que... Y Quito tiene una tradición, el centro histórico, de cantinas. En la historia de la colonia era el lugar siempre peleado con España porque aquí no se respetaban los altos de los escotes, la presencia de los senos, yo qué sé. Quito es una ciudad bien contraria en eso. Una de las cosas que me quedó flotando es que vos entraste como asesor del alcalde para implementar lo que la ciudadanía quería. Entonces, lo que a mí me interesa es cómo fue el proceso de que la ciudadanía, bueno, primero ustedes tuvieron esas caminatas y tuvieron ese documento que ellos armaron para decirles cuáles eran sus deseos. ¿Cuál fue el proceso que hizo que los ciudadanos y sobre todo los vecinos del centro pudieran seguir envueltos en las acciones de diseño y de urbanización que estaban tomando? Mira, ahí hay una coyuntura muy importante. En el centro histórico vive muy poca gente, pero esa poca gente que vive, casualmente son todos los interesados en el centro histórico. O sea que hay unas personalidades, unos arquitectos, reconstructores, ganadores de premios internacionales por tema patrimonial. Aquí trabajó Salvador Rueda. O sea, más allá de los nombres y de quiénes son, ¿cuál es el proceso participativo por el cual pueden influir en los procesos de nuevos que hay en la ciudad, ¿no? En la regeneración de este centro histórico. Sí, estas personas como dominan el tema y han tenido frustraciones de que en administraciones anteriores sus planes muy adecuados no fueron incluidos. Como te digo, hay grandes urbanistas internacionales que han venido a trabajar a Quito, los más grandes siempre por el tema patrimonial, y sus planes están guardados en un archivo del municipio, como el caso Salvador Rueda. El desarrollo completo de Quito es un proyecto gigante con todos los aspectos, no se tomó en cuenta. Entonces, mi intención ahora con ellos es que ellos me digan, hay un plan de Salvador Rueda guardado en los de estos, búscalo, hay un plan del Banco Mundial, hay un plan de cada... Entonces, ahorita hemos tenido que hacer un estado del arte de la situación de todos los proyectos y tratar de sacar de ahí la variante. Quito tiene un corte que fue que hace unos años recién se inauguró el metro. No teníamos un metro en una ciudad larga, absurdamente larga, 54 kilómetros por 8. No teníamos un metro, entonces las movilizaciones norte-sur eran imposibles. Ahora podemos. Y el metro cambió la lógica de las centralidades, que es la nueva manera de diseño urbanístico, como las ciudades tienen que moverse a pie y usar menos el transporte privado, etcétera. Todos esos elementos han confluido para que el momento que nosotros entramos, yo que soy un diseñador gráfico y vecino histórico de acá, y mi compañero que es un doctor en urbanismo pesadísimo, muy duro, con unas bases muy sólidas, hemos podido encontrar la manera de que esos aportes de los vecinos, muy inteligentes y muy históricos, porque ellos han peleado esto por años y no se ha cumplido, ahora estamos tratando de cumplir. Por un lado, el tema urbanístico que tú me preguntabas, ¿qué hago yo? Por un lado, tratar de implementar este modelo de ciudad, es del urbanismo, y el otro es tratar de hacer una idea de balcón de servicios. Yo como vivo las dolencias del centro histórico, cuando tengo una queja no es respondida, ahora que estoy en la alcaldía, he hecho una manera de que todas las demandas de los vecinos sean tratadas inmediatamente. ¿Pero hay alguna manera en que los vecinos pueden influir en el plan de implementación de las ideas que ellos mismos armaron y le dieron al alcalde? Sí, hasta el momento ese, pero a partir de ahora ya no está tanto en las manos de ellos. Igual tenemos reuniones, unas 2 por semana, con los vecinos de todos los barrios,
y los de este barrio, digamos, es que el barrio donde yo estoy es el barrio central, el casco histórico, y somos en total 17 pequeños barrios. 3 de esos están muy habitados, todos los demás están casi muertos. Entonces, ahorita un poco la intención es revertir el proceso de abandono, implementarle de los elementos que hacía falta y también hacer un proyecto grande con las casas. La Ley de Cultura de Ecuador no permite que el municipio venda las casas patrimoniales, entonces estamos tratando de ver en esas que tenemos capacidad de generar vivienda social, vivienda de arriendo, es decir, tener una capacidad de que vengan nuevos públicos. Ahorita entra aquí varias universidades, estamos metiendo para que haya gente joven, estamos metiendo Casa UNESCO, casas de ciudades, porque hay muchas casas en disponibilidad que no están en uso. Esta entrevista es parte de las listas Ecuador y Diseño, Ciudad y Diseño, Espacios Habitables, Diseño Gráfico y Gobierno y Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. En muchos otros episodios del podcast hablamos de participación ciudadana en temas de urbanismo. Es un tema que se repite porque me interesa mucho e incluso alguna vez trabajé en un barrio de la ciudad de Helsinki, en Finlandia, donde vivo. A mí los mejores episodios siempre me parecieron esos donde se describen cómo se consultaron a los vecinos y qué consecuencias tuvo esa consulta en el resultado final. Muchas de las que hacen este trabajo muy bien son arquitectas y urbanistas mujeres y las encuentran en las listas de Ciudad y Diseño y también en la de Diseño Feminista. Voy a nombrar un par de episodios, pero hay muchísimos más. Por ejemplo, en el episodio 105, Roser Casanovas nos contaba sobre el trabajo del colectivo Punto 6 con el Ayuntamiento de Barcelona. Nos dio ejemplos de cómo pensar una visión de género que puede transformar la ciudad y también nuestros espacios domésticos. Nos cuenta también sobre los entrenamientos o cursos que dan para el sector público. En el episodio 280, Mae Durant Vidal nos contaba su experiencia en Bilbao, Lima y Madrid. Desde PES Studio, un equipo de arquitectas hacen diseño urbano sostenible. Diseñan espacios y servicios de forma participativa, usando herramientas para un cambio ecológico, social y económico. Ahora sigamos escuchando a Pablo, que tiene muchísimo más para contarnos. Cuando empezamos a charlar antes de abrir el micrófono, yo te dije que me interesaba especialmente tu trabajo en el diseño social. ¿Para vos el diseño que haces es diseño social? Siempre. Digamos que el servir a un cliente particular que tenga una empresa propia, privada, con su dinero y que su meta sea capitalizar económicamente, es bienvenido si es que el producto no tiene algo negativo. Yo, por ejemplo, soy vegetariano, no trabajo para carne, no trabajo nada que tenga que ver con matar un animal, no puedo. Lo hice unas 3, 4 veces mientras tenía socios carnívoros que me decían, bueno, alguna tenemos que hacer, entonces hice ahí un sistema de cárnicos para Pronaca, la empresa más grande de carnes del Ecuador, hicimos para pescado, algunas cosas, pero yo trato de estar excluido de eso. De la misma manera, si la cosa no tiene un beneficio social, aunque sea desde la política, o porque hay industrias que son muy buenas, ¿no? Que me piden hacer algo, yo analizo solamente si tiene algún tipo de cosa negativa para decir no. Pero el tema del diseño social en el estudio tenemos, y también yo tengo un estudio. Mi trabajo en la Universidad de las Américas, no soy profesor porque no tengo los títulos. Yo me gradué cuando era título de
técnico de 2 años. Entonces no me aceptan como profesor, pero soy el director del Centro de Profesionalización de la carrera de diseño. Y como proyecto lo que hice es crear un estudio de diseño en el que yo dirijo y me ayudo con profesores y con alumnos y ahí hacemos muchísima gráfica. Y entonces todo lo que yo no puedo aceptar porque no me pagan, lo mando allá, porque la universidad me paga un sueldo básico con el que puedo hacer trabajos de ayuda social para comunidades. Por ejemplo, tenemos una comunidad que se llama Tandayapa, que es en el Chocó Andino, una zona sensible con aves que si oyen un pito de un carro, el ave se muere. Es así de necesidad, de necesitado de cuidados de la civilización. Entonces me piden a mí que cotice. Entonces yo le digo, uy, esto no vas a poder pagar. Una cosa que excedía los $15,000, $20,000. Entonces le digo, pero no te preocupes, puedo trabajar con la universidad y la universidad lo acepta. Entonces hacemos pro bono desde la universidad. Yo los hice mucho como diseñador independiente, ¿no? Que la escuela de teatro de los sordos, que un tema para discapacidades, que un tema para niños. Todo eso lo ayudamos. Tratamos de cubrir siempre una cuota bien alta de ayuda social y principalmente en el tema social, esta inclusión a espacios donde de verdad ya uno puede trabajar y ayudar, como ahora en el municipio o hace un par de años en el gobierno. ¿Y qué cosas recomendás leer, mirar, escuchar? Me recomendaste la película Rata, Ratones y Rateros. Y también, ¿no? Que escuche tu TED. ¿Algo más? Mira, hay un pequeño documental que me hicieron hace unos tal vez 10 o 15 años que se llama Soplos de Diseño. Ahí un equipo de documentalistas que me pidieron a mí un favor y yo les hice, y el favor se hizo muy grande, me dijeron, oye, te queremos hacer un documental. Y esa era la paga del favor. Entonces ellos se encargaron, buscaron a los clientes, entrevistaron, y hablo desde la perspectiva centro histórico, eso debe ser año 2010 o al 13, no estoy seguro. Y ahí está un poco una visión grande desde el punto de vista de empresarios, de colegas, de artistas, de gobierno, de mi trabajo en una entrevista hecha por un equipo de documentalistas. ¿Y vos qué cosas te inspiras? ¿Qué lees, escuchás y mirás? Mira, tengo, digamos, mucha cercanía con la cultura. No soy tampoco una persona tan culta, digamos, que pretendo culturizarme, pero a mí me cuesta meterme en un libro complejo. Y lo mismo me cuesta meterme en tanta película porque primero no dispongo de mucho tiempo. Soy padre, porque trabajo en la alcaldía, porque tengo mi estudio, porque tengo un restaurante, porque trabajo en una universidad, dirijo. Ujú. Estoy en muchas cosas toda la vida. Ok. No me da mucho tiempo para eso, pero les recomendaría tal vez ese documental. Sí, y he publicado varios libros sobre historia del diseño ecuatoriano. Tengo un libro que se llama Ciudad 25, que fue el primero que publiqué con un colega arquitecto. Luego hice un libro de la historia de la gráfica del Ecuador que se llama Duales y Recíprocos, que es ahorita una pieza obligada en las universidades para estudiantes primeros. Hice una serie de revistas que se llaman Retrovisor, también sobre la gráfica del Ecuador, tratando de ir punto por punto en hitos importantes de la gráfica del Ecuador que nadie conoce, ¿no? Para alguien la gráfica es un chico que hace logos con una computadora desde su casa y ahí demuestro momentos importantes que han trascendido al Ecuador desde la gráfica. Y luego, recientemente, hace un año y medio, 2 años, publiqué un libro que se llama La Luz Meridiana, Conocimiento y Comunicación Visual del Ecuador, que me publicó la Universidad de las Américas. Este es un libro pensado específicamente para que estudiantes de diseño gráfico ecuatoriano conozcan el contexto antes de graduarse. ¿Le das a los estudiantes también para escuchar podcast? No lo he hecho, pero ellos leen, yo me desespero un poco porque la gráfica, la educación de la gráfica en Ecuador siempre tiende hacia la idolatría de grandes ídolos internacionales, en la celebración de grandes éxitos internacionales, pero tenemos acá millones de problemas y poca gente le pone atención. Hay diseñadores muy buenos en Ecuador que le ponen atención, pero yo quiero meterle al estudiante en el problema local, que no salga soñando que todo está bien y que va a hacer cosas lindas, que a la gente le hacen sonreír. Esto es una cosa como ser plomero, zapatero, es dar soluciones concretas a problemas naturales de la gente del día a día. Buenísimo. ¿Y en el futuro qué querés hacer? ¿Hacia dónde va tu práctica? Mira, ahorita estoy muy feliz con lo que hago, pero este año se gradúa mi última hija y no he parado desde hace 30, todos los días, todas las horas, incluidos fines de semana, porque eso es lo único que hago y que lo hago con mucho gusto. Pero estoy a punto de explotar más el tema institucional y los horarios y la cosa. Entonces creo que este año que viene, apenas mi hija se vaya, si logro, voy a hacer un año, no voy a dejar de trabajar, pero voy a estar sin horario y sin
sin jefes. Eso es lo que... Pero mi intención es nunca dejar de diseñar. Estuve recién en la muerte cercano a dos grandes diseñadores ecuatorianos, queridos amigos, Peter Musfeld, Max Benavides, los más importantes de la historia del país, viendo cómo hasta su último momento, su último segundo de vida, tenían el lápiz en la mano y estaban pensando en soluciones. La tranquilidad que me da es que no es una profesión, excepto por el cerebro, que si cualquier órgano deja de funcionar, pero el cerebro funciona, no lo hago nunca con presión, no es como que tengo que ir al trabajo con mala cara. Y amo llegar a mi estudio, prender las luces, abrir los balcones, poner música, prender todas las máquinas, sacar los lápices. Es algo que es como que a un niño le digas, ¿qué vas a hacer cuando cumplas 8? Si ahorita tienes... Va a seguir jugando, creo. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti. En el centro histórico de Quito, el diseño aparece como una forma silenciosa de resistencia. Resistir a la propaganda, al auto, al abandono, a la idea que las ciudades solo existen para ser consumidas. Dibujar sombra donde no la hay, ensanchar las veredas para que volvamos a caminar, escuchar a los vecinos hasta que la ciudad recupere la voz. Diseñar entonces es quedarse en el conflicto de esas voces que pueden ser contradictorias. Diseñar es quedarse en lo público, en la calle y también en lo inacabado. Pablo dice que nunca va a dejar de jugar porque mientras haya lápices sobre la mesa, música encendida y máquinas en marcha, todavía es posible imaginar una ciudad menos ruidosa, más justa y que abrace. Y esta tarea de cuidado desde el diseño, donde se piensan tipografías que no pelean con la historia de la ciudad, o campañas que no gritan promesas, o decisiones que no se midan en clics, sino en años, esa tarea de cuidado la documentamos desde este podcast para entenderla y aprenderla. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fecci. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.